Bienvenidos a Brands for Future, un podcast donde hablamos sobre temas relacionados con el diseño, el branding, la tecnología o los negocios. Soy Guille Centurión y en el episodio de hoy vamos a hablar con Carlos Alonso sobre su carrera profesional, de estudiar física a su etapa en consultoría y su salto a una fintech. Este episodio está enfocado en cómo comenzar a construir una carrera profesional y cuál es el ejemplo que nos da Carlos, que a pesar de su juventud se ha metido en bastantes charcos. Pero antes de empezar, mencionar al patrocinador del episodio de hoy, que es Crater. Crater es una agencia que ayuda a las empresas a conectar mejor con las personas, a diferenciarse de la competencia y sobre todo a generar nuevas oportunidades de negocio a través de su marca, sus productos digitales y su comunicación. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Guille? Un placer estar aquí de nuevo. Agradecer eso a Crater el patrocinio de este programa. Y nada, vamos allá. No sé si se me oye bien ahora mismo. Se Igual te se me oye oye. perfectamente. Perfecto. Si te roza el micrófono con la barba, ya te avisaré, Vale. que no creo porque además es de las barbas más recortadas que te he visto en los últimos años, ¿eh? Sí, sí, Pero sí, la verdad. bueno, otro día más en Brands for Future, Carlos. Eres el invitado que más ha participado en este podcast y te lo volvemos a agradecer de antemano. Carrera profesional. Sabemos que, oye, que eres muy joven, que te queda mucho por delante, pero para los que son aún más jóvenes que tú y estén en periodo de pensar o incluso ya en el acto de empezar a construir su propia carrera profesional, o incluso para personas que tengan curiosidad, oye, pues personas que vienen del mundo startup y quieren saber algo más sobre la consultoría, o al revés, gente de consultoría que, oye, que quieran saber cómo es el mundo fintech o el mundo, aunque en tu caso es startup grande, pero bueno, pues ver, es que eres una persona que ha estado en todos los mundos prácticamente, entonces, Hay muchos mundos, hay muchos mundos. sí, pero bueno, esta dualidad, ¿no? Startup corporate o consultoría, pues tú lo has vivido desde dentro y a ver qué puedes contribuir a hacernos una foto desde tu punto de vista de cómo han sido estos mundos. Entonces, si quieres empezamos por el principio. ¿Cómo es tu periodo formativo? Venga, vamos a empezar. Bueno, antes de empezar, simplemente mencionar lo que es obvio, que aunque esté hablando de empresas, no estoy en calidad de representante de las empresas, ni mis opiniones tienen por qué ser las mismas que las que tiene mi empresa. Estoy aquí a título personal y que no se utilice estos comentarios como consejos de inversión ni como futuro de las empresas. Y tú lo que quieras contestar, contestas. Y si quieres nombrar, nombrar nombres, no valga la redundancia, lo dices. Si no, lo que puedas decir, ¿vale? Sí, sí, No a ver, queremos, no los nombres de mis queremos... empresas, de las empresas en las que he trabajado, se puede decir, está en mi LinkedIn, está público. No Vale, podré decir los clientes, pero bueno, vale, el que esté un poco metido en el mundillo se los imaginará de todas formas. ok. Bueno, Vale, pues como pues educación. decíamos, eso es, ¿cómo te inicias? O sea, eres físico, ya doy spoiler, eres físico, pero has hecho bastantes posgrados. Eh, claro, parece contraintuitivo, ¿no? Que un físico, aunque no es tan raro, pero yo, por ejemplo, no tenía constancia de que dentro del mundo de la física hubiera tantos saltos hacia el mundo empresarial. Eso también, al principio también me sorprendió a mí, si te digo la verdad, porque, bueno, vamos a hablar de cómo montar una carrera profesional, cómo fijar objetivos, pero también vas a ver que no tiene que ser algo fijo, sino que hay que ser flexible en esto, ¿no? Entonces, la primera pista que doy con eso es que yo cuando entré en física, no entré en física pensando en las empresas, no entré en física pensando en meterme en cosas de inteligencia artificial, sino que yo entré en física pensando en ser físico. De hecho, en la época en la que yo entré en física, había muy poca gente entrando cada año en la carrera porque todavía no había el boom de la inteligencia artificial, ni estaba el boom de Big Bang Theory, ni nada. Entonces, había muy poca gente y fue justo mi año en el que empezó Big Bang Theory y el número de gente que se metió en la carrera pues se multiplicó por 10 Ah, básicamente. sí, Yo curioso, ¿no? No, estudié en la Universidad no. de Valladolid, habían hecho una facultad nueva, un campus nuevo de hecho, y había una facultad de ciencias nueva,
Y claro, estaba pensada la facultad para las clases de física que habían tenido hasta ese año, que eran pues unas 10, 15 personas por promoción. ¿Qué es lo que pasó? Que llegó mi promoción, que fue el primer año de Big Bang Theory, y se apuntaron 120 personas. Entonces, incluso las clases no cabíamos en la facultad, teníamos que dar clases en la facultad de Teleco. Qué curioso, ¿no? Que una serie, además, hombre, es una serie popular, pero que causara tal efecto llamada, ¿no? En una carrera que además entiendo que tiene una nota de corte importante, ¿no? En su momento, como eran 15 personas, no había nota de corte, entraba Ah, el que lo claro. solicitaba. Ahora la nota de corte es altísima, es de las más altas, pero claro, todo ha cambiado, es muy llamativo, porque como cuando vemos muchos comentarios de han hecho una película, han metido personas de X características o de las otras para pues, todos los temas de, de igualdad y de que toda la gente se sienta acogida, que hay mucha gente que dice, vaya chorrada. Pues mira qué chorrada que con Big Bang Theory se multiplicó Ujú. por 10 el tema de física y también el equivalente en matemáticas. Sí, sí, o sea que Hollywood tiene un impacto en la sociedad, eso está claro, ¿no? Incluso, Mucho más o del que sea, parece. Hollywood en la sociedad vallisoletana, para ser exactos, ¿no? Sí. Hasta Valladolid llega Hollywood. Sí, sí, llega a Valladolid, madre mía. No, pobre, pobre Valladolid, que es muy importante. Sobre todo en la comarca, ¿eh? Fuera de broma. Desde luego. Vale, y yo que te conozco de hace mucho tiempo, no me sorprendió que eligieras física para estudiar porque, oye, pues te pega, digamos. Podemos ver el fondo que tienes incluso en tu setup. Ahora mismo, pues vemos que la ciencia ficción, Asimov, siempre te había llamado la atención y tal, pero no sé si, eh, hombre, entiendo que es una carrera bastante complicada, pero no sé si cumplió tus expectativas, las superó, se quedó corto. Cumplió mis expectativas, las superó y al mismo tiempo me cambió totalmente las expectativas. Porque a mí, por ejemplo, siempre me habían gustado mucho las matemáticas y siempre me había gustado mucho la física. Y yo entré en física y las asignaturas de matemáticas me gustaron más de lo que pensaba y las asignaturas de física me interesaron menos de lo que pensaba. O sea, yo ya sabía que iba, al final yo me especialicé en física teórica, yo ya sabía desde el principio que iba a tirar por ahí porque, o sea, yo mi duda era entre física y matemáticas. ¿Qué diferencia hay entre física y física teórica? Para los que no tenemos ni idea. La física es como decir medicina y física teórica es una especialización, como decir neurología, pediatría o urología. ¿Y en qué se basa esa especialización? Pues bueno, a ver, también he dicho una mentirijilla porque al final la física teórica sigue siendo una rama grande, sería como una distinción entre física experimental y física teórica, y dentro de lo que es física teórica hay también muchas ramas. Está la física matemática, está la cosmología, que podría ser por lo que hacía Einstein y esta gente, está también, podríamos decir, temas de física cuántica, teoría de cuerdas y todo esto famoso, pues también Sí, iría en física teórica, mientras que los de la física experimental es más una física que puedes ver, en el sentido que pues estás desarrollando nuevos materiales, estás a lo mejor con un supertelescopio mirando galaxias, etcétera, etcétera. Entonces, un poquito más si estás con una pizarra o estás con un laboratorio. vale, o sea que sí, que una es más tangible y la otra es más de números, Teórica, ¿no? Vale. Y tú elegiste la teórica. correcto. Y después te estudias máster Hice un en... máster en física teórica, ya me vine a Madrid a hacer un máster en la Complutense en física teórica, donde estuve haciendo cosas de física matemática y física de partículas. Vale, y entonces la pregunta obvia es, ¿en qué momento pues yo pienso en físico, normalmente pienso en salidas profesionales tipo profesor o tipo ingeniería, ¿no? Pues que igual es seguramente sea la experimental, pero es la que oye, físicos pues que van a trabajar en puentes, estoy hablando desde el desconocimiento, ¿no? Pero en aviones, en aeronáutica, donde pues necesita el comportamiento de los materiales, las fuerzas, etcétera. Pero de ahí al mundo empresarial, lo primero, ¿en qué momento te das cuenta de que vas a tirar hacia ahí? Y segundo, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, a ver, la salida
que todo físico quiere cuando se mete en física, a lo mejor ahora ha cambiado con el tema de inteligencia artificial y eso, ¿vale? Pero en su momento la salida que todo el mundo quería era hacer un doctorado para ser investigador y el Claro, doctorado implicaba ser profesor de universidad. La gente que no estaba muy contenta por X razones se planteaba muchas veces ser profesor de instituto, porque es una salida también, pues el poder seguir explicando física y estar en contacto con la física en un colegio, explicando a chavales. Yo, cuando entré en la carrera, desde el primer momento iba pensando en hacer doctorado. Cuando llegué a cuarto de carrera me metí en el máster pensando en el doctorado y cuando estaba haciendo el máster estuve en la Complutense hablando para hacer un doctorado. De hecho, tenía medio apalabrado ya uno para detectar rayos gamma en astrofísica, vamos, para detectar rayos gamma con inteligencia artificial, pero al final cambié de idea. Ese gusanillo empezó a venir en cuarto de carrera porque hasta cuarto de carrera la vida es muy bonita, sabes lo que vas a hacer porque, bueno, tengo este año, el año que viene hago segundo, el año que viene hago tercero, sigues con ese ritmo de colegio, aunque tengas más sí, responsabilidad o más independencia o lo que sea, de estudiante, mentalidad de estudiante, ¿no? tiene mentalidad de estudiante. Cuando estás en cuarto de carrera estás diciendo, ay Dios mío, que me quedan 4 meses y a Claro, partir de ahí hay un abismo que ya no tengo nada hecho, ya no es yo pago esto cada año y ya está, y ya tengo el año para hacer, sino que a partir de sí. ahí tienes que buscarte la vida un poco más, ¿no? Empieza Entonces la yo, vida real y ya me toca salir al mundo, ¿no? exacto. Y ahí empecé a verle un poco las orejas al lobo, empecé a, pues eso, a ver ese abismo de qué hacer con mi vida. Con el máster empecé a tener dudas sobre el doctorado en cuarto de carrera, pero me metí al máster porque al final, bueno, es un máster, si me meto en empresa siempre me van a valorar el máster, si no me meto en empresa, si no me meto en empresa y me acabo convenciendo para el doctorado, pues tiro para el doctorado. ¿Qué es lo que pasó? A mí lo que me preocupaba era que ese abismo que yo veía en cuarto de carrera de qué voy a hacer con mi vida, no vi que el doctorado me lo solucionase. O sea, yo veía que iba a hacer un doctorado, iba a estar pues 3, 4 años que se llevan ahora más o menos en hacer el doctorado y luego me iba a encontrar otra vez con ese abismo, pero 4 años más tarde. La gente que hace doctorado busca ser profesor de universidad, pero ¿qué es lo que pasa? Que tú terminas el doctorado, tienes que hacer un postdoctorado. Después del postdoctorado vas a estar dando tumbos por varias universidades hasta que probablemente tengas 40, 45 años y ya te hagan fijo en una universidad. Y las Y condiciones de esos años no son las mejores, por lo que tengo entendido, ¿no? pues no sé si tú recordarás en el programa de Boom que había en Antena 3, Sí, el grupo este que era súper bueno, que creo que se llamaban Los Lobos o algo así, sí, 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 sí. uno de los señores era profesor de universidad que le pasaba lo mismo, todavía no era fijo o era recién contratado o algo así y ganaba más dinero en Boom que en la universidad. Y Y él, tenías cerca de 50 años o más, ¿no? ese O hombre ya tenía incluso pelo cano y 60. todo. Sí, 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 sí. Entonces, es muy complicado. No digo que sea imposible, pero es complicado y sacrificado. Claro, o sea, al Entonces, final renuncias a, digamos, a muchas cosas para poder dedicarte a lo mejor a lo que más te gusta, a tu sentimiento de querer aportar a la sociedad o investigar o dedicarte a la vida exacto. más académica, pero que no van a ser las mejores condiciones a nivel económicas y laborales, ¿no? En España. Exacto. Hasta que llegues a ser profesor, que ahí ya las condiciones económicas y laborales son envidiables. Pero hasta Ah, ese sí, momento, vale, vale, vale. claro, un catedrático es, No lo es sé, no un. sé, no tengo ni idea de cómo son las condiciones de un catedrático, pero entiendo que hay una travesía en el desierto que es no solo dura, sino que además no sabes ni siquiera cuándo te va a llegar el momento, ¿no? O Claro, sea, una tienes una incertidumbre brutal. incertidumbre, tienes una incertidumbre que te hace pensar, pues si voy a tener esta incertidumbre, es la misma incertidumbre que voy a tener trabajando en empresa. Entonces, como que de repente de tener una cosa fija, se te abre un abanico enorme, porque, Mm. joder, si voy a tener esta misma incertidumbre trabajando en una ingeniera, trabajando en una consultora, trabajando en un hospital o trabajando para ser doctor, Ya. pues en vez de tener una posibilidad, se te abre mucho. Y ahí es cuando entró el segundo punto, que es que soy una persona muy curiosa y al final para mí hacer un doctorado no era lo que más curiosidad me daba, porque un doctorado es construir sobre lo que yo he construido. Yo he estudiado física teórica, voy a construir sobre eso. En cambio, si doy el salto a otro sector y me voy a la empresa o algo,
voy a construir otra cosa nueva. Entonces, voy a tener que desarrollar partes de mi personalidad, de mi cerebro, de mi forma de ser o como lo quieras llamar, que no voy a necesitar estudiando un doctorado, que en un doctorado va a ser simplemente refinar, pulir lo que ya he construido en la Es un carrera. poco meterse en la cueva, ¿no? Y en un Explícate. mundo, pues es volver a codos, a estudiar, a trabajar en el mundo académico y es lo que tú dices, un poco redundante, seguir, ¿no? Es como prolongar esta etapa Es, estudiante barra universitario. es una forma de verlo. No, no quito mérito a la gente que ha hecho doctorado. Por La supuesto mitad, que no. muchísimos de mis compañeros han hecho doctorado y lo que han hecho durante el doctorado no es una mera continuación Hmm. de lo que es hacer una carrera o un máster, pero yo veía más retador el irme a una empresa. Claro, no me refería tanto al contenido, sino a la rutina, al día a día, sino de seguir en el mundo académico y R que R durante un montón de años más, en contraposición, sobre todo poniéndolo en contraposición a lo que es salir al mundo empresarial a buscar eh, cosas completamente diferentes, ¿no? Que en Exacto, realidad en otros sectores, a ver, estudias periodismo o estudias cualquier otra cosa, lo normal es terminar la universidad y al mundo laboral. O sea, lo que es evidente en otras carreras, digamos que en física no era tan evidente, exacto, que la opción de quedarse en el mundo académico era bastante importante. exacto. ¿Vale? Y tú decides este plan B que es quiero salir de aquí, quiero explorar el mundo, ¿no? Exacto. ¿Y en qué se tangibiliza eso? En irme a consultoría. Al final, yo me había dado. A mí me gustaban mucho las matemáticas, me gustaba mucho la física, o sea, soy una persona que me sigo considerando científica hoy en día, pero durante la carrera yo me había metido en muchas cosas extracurriculares. He sido el delegado de clase 3 de los 4 años de la carrera, fui representante de los alumnos en la facultad, en no sé cuántas comisiones, ya ni sé ni cuántas comisiones estuve participando, ayudé a diseñar un máster nuevo de la Universidad de Valladolid, o sea, estuve metido en muchas cosas que no eran tanto ciencias, números, programación, ecuaciones, sino que era mucho más tratar con personas, era casi, casi podríamos decir, un poco de política, ¿no? Hmm. Y yo descubrí que eso me gustaba un montón también. Entonces, a la hora de estar viendo a qué dedicarme, a qué empresas podría, a qué sectores o qué empresas podría trabajar, pues estuve planteándome por un lado, bueno, hacer oposiciones, que lo descarté rápidamente porque había que estudiar temas de derecho para las oposiciones y no me metí a física para acabar estudiando cómo funciona la Constitución. Otra opción era meterme a empresas de ingeniería o de I+D, pero que iba a ser seguir siendo técnico, seguir con ecuaciones, seguir con programación, y era una cosa que no me llenaba del todo porque al final es como algo muy específico. Y luego tenía la otra opción que era meterme en consultoría, que sí que es cierto que yo era consciente que al principio iba a tener que estar trabajando también en temas muy técnicos, pero que es donde veía un posible crecimiento y salida hacia algo mucho más funcional, mucho más de trabajar con personas, mucho más de pensar en vez de simplemente ser el técnico y donde hay un poquito de politiqueo, de salseo, que llamo yo. Hmm. Hmm. O sea, a ti te Entonces, apetecía trabajar con personas, ¿no? Por lo que estoy viendo. tratar con personas sí y el saber, no voy a decir el vender porque no soy comercial ni me dedico a vender cosas, ni me he dedicado, ni me interesa dedicarme a vender, pero sí el trabajar con diferentes personas, diferentes tipos de personas, diferentes equipos y no estar siempre en cosas técnicas de hay que resolver esta ecuación, hay que Sí. resolver, hay que programar esto, etcétera, etcétera. Bueno, pero de todas formas, lo que dices de vender, al final, en el día a día, en el trabajo, vendes a través de emails, vendes a tus compañeros ideas, vendes a... Justo. Por eso dije Vender como en el vender. sentido de argumentar tus ideas, o Exacto. sea, eso sí que te gustaba, ¿no? El estar en una dinámica de trabajo más ágil, Humana. más de equipo y de tal, ¿no? No tan académico. Si es que al final todo me lleva hacia enfrentar un poco el mundo más empresarial con el mundo más académico, ¿no? Y tú, Exacto. pero entiendo que todo esto es de forma consciente, ¿no? Que tú no es que fueras una persona que iba dando tumbos por la vida, sino que tú estabas buscando esto de forma consciente y proactiva, ¿no? Sí, no. O sea, obviamente hay una parte consciente que es por lo que he contado. O sea, yo era consciente que el doctorado
cada vez me llamaba menos, era consciente de que podría meterme en consultoría, que podría meterme en estas otras empresas, pero luego también es cierto que hay mucho factor de aleatoriedad en el sentido que yo hubo varios sectores que descubrí que podría entrar como físico porque me contactaron las empresas, no porque yo supiese que podía entrar ahí. Y Y lo acá, mismo, sí, 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 termina. y lo mismo dentro del propio sector, por ejemplo, en consultoría o en ingenieras, hay un montón de empresas que no sé que existen y hasta que Claro. no te pones a investigar o hasta que una de ellas no te contacta, no sabes si esa empresa es buena o siquiera si existe. Entonces siempre hay un factor de aleatoriedad, pero que es bien recibido siempre. Y acabas en consultoría, que es que de verdad a mí no me parece nada intuitivo. O sea, me pega mucho más las que estás diciendo de tipo ingeniería y demás, pero ¿cómo acaba un físico en una consultora? Pues acabé en consultoría simplemente por el hecho de, por lo mismo, por la curiosidad. Yo no me quería ver, yo si me metía en una empresa de ingeniería, creo que los proyectos que iba a haber hecho iban a ser muy largos y probablemente del mismo tipo. Entonces Mm. iba a estar haciendo siempre el mismo trabajo, mientras que consultoría siempre ha tenido fama de cambiar mucho de proyecto, tener muchos tipos de proyecto. Entonces yo quería, ya que me salía del mundo académico y llevaba 4 años estudiando, bueno, 5 años contando el máster estudiando física, quería ver variedad, que para precisamente también poder ampliar esas miras y luego poder decir, vale, pues me gusta esto otro o me gusta esto otro. Y no sé si lo puedes decir y tal, pero en qué consultora acabas? Acabé en Management Solutions, ¿Vale? bueno, al final hice entrevistas con muchas consultoras. Management Solutions se lo monta muy bien porque al final te pagan un máster en ICADE de formación en temas más funcionales, que eso yo lo vi, me encantó la idea de poder continuar estudiando, no salir del todo del mundo académico, sino poder compaginar. Entonces la oferta que me hizo MS me llamó mucho más la atención que las de otras consultoras. ¿Y qué es Y además, cómo era tu día a día allí? O sea, em, a qué te dedicabas? MS está especializada especialmente en banca, que era una de las cosas que me llamaba la atención desde el primer momento. O sea, yo tenía bastante claro que dentro de consultoría me gustaría entrar dentro de lo que es banca. Como lo comenté, desde el primer momento era consciente que al principio mi trabajo iba a ser técnico, entonces iba a estar o programando o haciendo ecuaciones o cosas así. Iluso de mí, que lo técnico realmente es usar un Excel, pero bueno, sabía que iba a ser la parte más técnica, entonces pues los primeros proyectos que hice estuvieron metidos en temas de riesgos financieros, por ejemplo, hice un stress test y una misión TRIM. Un stress test es básicamente simular escenarios futuros de cómo va a ir la economía en los próximos 3, 4 años, 5, y ver cómo afectaría a las cuentas del banco si el PIB crece, si el PIB decrece, si se mantiene, si es un desastre y el PIB baja un montón, para ver, pues eso, ver cómo van las cuentas del banco y ver si tienen suficiente dinero aprovisionado para poder sobrevivir Hmm. a esa crisis. Y una misión TRIM, pues es una inspección del Banco Central Europeo que hacen a los bancos muy grandes. Los que son muy grandes están regulados, todos los bancos están regulados, pero los más grandes especialmente. La Entonces vienen CNMV y auditores, estas, ¿no? por ejemplo, pero yo me estoy hablando del Banco Central Europeo Ah, el vale. que hacía la supervisión. Entonces, pues es una misión TRIM que ellos revisan todos los modelos que tienen los bancos, por ejemplo, los modelos de hipotecas para saber si dan una Hmm. hipoteca o no, o cuál es el riesgo de que una persona impague esa hipoteca o no, pues revisan todos esos modelos y pues evalúan que todo se esté cumpliendo según la normativa. Entonces entré en proyectos de ese tipo. Rápidamente, a los 6 meses o 7, entré en septiembre y en Semana Santa salté ya a cosas de inteligencia artificial, que ahí empecé a recontrarme un poco más con el mundo académico otra vez, porque aunque quise salirme del mundo académico, nunca lo he querido dejar del todo de lado. Entonces sí que es cierto que tuve la oportunidad de trabajar en proyectos con la Universidad Politécnica, en analizar tendencias y analizar hacia dónde va el mundo de la inteligencia artificial. Estamos hablando Y de mucho antes de OpenAI y todo esto, ¿no? sí, 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 estamos hablando en 2018-19.
Vale. Entonces, eso, ver hacia dónde va todo este mundo y qué podemos aplicar luego a las empresas. Por ejemplo, en aquella época, en 2018-2019, se hablaba mucho de la democratización de los datos y hablar de un data lake y cosas de esas. Ahora yo creo que todas las empresas grandes tienen un data lake, pero en ese momento necesitamos hacer un documento para pasar a las empresas de, oye, te puede interesar tener Sí, un era data lake. cuando se hablaba más de datos que de inteligencia artificial, ¿no? Está de Todavía moda, estábamos ahí. estábamos El Big hablando Data. de, claro, el Big Data, era la panacea. Entonces, estábamos en esas cosas, en ver qué tendencias había y cómo se podía, Mm, cómo una empresa podía obtener valor de estas nuevas tendencias. mm. Vale. ¿Y qué opinión tienes a nivel genérico, a nivel amplio espectro, sobre las consultoras? Sobre todo hay mucho detractor de las consultoras, pero luego muchísima gente trabaja en las consultoras. Entonces, yo que no he estado ni cerca, conozco gente que trabaja ahí, pero siempre veo como un ambiente de las consultoras son lo peor, son trituradoras de carne. Luego escucho personas que dicen es el mejor máster que puedes hacer, todo el mundo debería pasar un par de años por una consultora. Entonces, no lo sé, pero sí que veo que es un perfil más de ADE, un perfil más de derecho, un perfil más de otro tipo de carreras, pero tú vienes de otro mundo. Entonces, ¿cuál es tu opinión? Ahí voy a discrepar. Hay muchos perfiles de física y matemáticas en consultoría, sobre todo en las consultoras a lo mejor más tecnológicas, como pueda ser, por ejemplo, Everis o pueda ser Minsight, porque al final son consultoras, son ETTs de desarrolladores, entonces Hmm. ahí no vas a encontrarte ADES. También te encuentras a gente de ciencias en consultoras de estrategia, porque al final en esas consultoras lo que necesitas es currar duro y saber pensar, entonces eso vale también cualquier persona. Y bueno, entonces hay más físicos y más matemáticos de lo que parece. En cuanto a si es un buen sitio para trabajar o no, yo siempre digo que nunca importa la empresa en la que estás, sino que importa muchísimo más el jefe y el equipo con el que te ¿Dónde mueves. caes, no? Claro, ¿Dónde porque acabas en todas cayendo? las empresas tienes un jefe que está totalmente deshumanizado y solo piensa en ganar un euro más en el proyecto o vender un proyecto más y si tienes que echar 1000 horas, pues echas 1000 horas y siempre puedes encontrarte un jefe que también te va a apretar porque es consultoría y tienes que ser consciente de dónde te estás metiendo, pero el tío o la jefa, vamos, se va a preocupar por ti, se va a preocupar porque aprendas, porque te sientas bien, porque estés contento, porque las tareas que te toquen hacer te gusten y te permitan desarrollarte Hmm. y porque tú crezcas. Entonces, depende muchísimo de las personas y el equipo en el que caes. Yo en ese sentido tuve muchísima suerte Has porque tenido buen ambiente, ¿no? tanto en MS como luego yo salté a Accenture, en las dos consultoras, la gente con la que me he rodeado ha sido la leche. He tenido proyectos bueno, se han pasado peor, pero como cómputo general, yo creo que ha sido una muy buena experiencia. Como aprendizaje, pues aprendes un montón. Sobre todo, también depende mucho del perfil, pero yo, por ejemplo, que venía de física, pues hay un montón de cosas que se llaman funcionales, pero que simplemente, pues eso, el trabajar con personas, el trabajar con gente, el gestionar expectativas con jefes y con cliente y todo, son cosas que yo venía muy falto. Entonces, yo he aprendido un montón. Yo sí que lo considero un máster de la leche. Y esto, por ejemplo, comparado con estudiar un máster, el beneficio sería que es mucho más práctico y mucho más vida real. Es que son totalmente O distintas. O un sea, MBA, aunque igual el MBA ya es pasarse, pero no sé. es algo totalmente distinto. O sea, tú puedes estar muy formado académicamente que cuando entres en una empresa vas a ser un junior. Porque un junior Mm, no es solo los conocimientos que tienes académicos, sino que es saber llevar el traje, que se decía sí. antiguamente en consultoría. Entonces, yo no digo que sea el saber llevar el traje, yo siempre digo que la seniority se nota cuando aprendes a decir no, Mm. pero no es lo mismo. O sea, una cosa es estudiar un máster y otra cosa es aprender a ser profesional. Vale, ¿y el paso a Accenture fue duro o fue más o menos seguir en la misma línea que de donde venías?
Pues el paso a Accenture es bastante natural teniendo en cuenta que yo andaba siempre intentando, pues eso, combinar un poco mi formación académica, mi conocimiento del mundo científico, de tratar de traer ese mundo científico mediante la tecnología al mundo empresarial. Es bastante natural porque al final MS está metida en temas de inteligencia artificial y está metida en nuevas tecnologías, pero la referencia es Accenture en ese sentido. Accenture es la consultora de referencia en el mundo entero en ese sentido. Además, justo yo me cambié el año de la pandemia, que fue el año siguiente, que todavía estaba complicado el asunto, y fue un año complicado. Entonces, cuando surgió esta oportunidad para poder desarrollar más mi carrera en algo mucho más enfocado a traer esta ciencia y esta tecnología al mundo empresarial, pues fue un salto obvio. Vale. Y de ahí, de repente, te vas de la consultoría y te Sí, vas bueno, pero porque a... Sí, 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 en Accenture mi vida cambió un montón porque salté hacia cosas un poco más estratégicas. Ya no estaba trabajando eso con la Politécnica, ni estaba en proyectos de riesgos financieros ni nada, sino que estaba en proyectos más digitales, estaba de Product Manager y además los proyectos en los que estuve tuve mucha más responsabilidad porque al final pues vas subiendo en seniority y estuve trabajando gran parte de mi periodo en Accenture, estuve trabajando en banca, en productos digitales de banca además. En sí. concreto el que más cariño guardo es, estuvimos diseñando para un banco, era un banco español, bueno, dentro del grupo bancario, el banco digital de este grupo bancario estaba en España, este banco, aunque era digital, tenía muchos procesos manuales y al mismo tiempo se estaba fusionando con otro banco del grupo y al mismo tiempo se quería expandir a otros países. Entonces era un super proyectazo en el que yo cogí toda la función de Collections and Recoveries del banco en España, que era algo súper manual en ese momento, era una señora rellenando un Excel que tardaba semanas en rellenar el Excel y lo tenía que hacer todos los meses. Entonces, diseñamos un producto que automatizaba totalmente el proceso manual que realizaba esta señora en España y nos permitió además esto, al ser totalmente automatizado, es súper escalable. Esto nos permitió expandirlo a las otras geografías del banco y nos permitió adaptarlo para toda la información y todos los datos que venían del banco con el que se fusionaba, poder trabajar con el mismo producto, cubrir las tres necesidades a la vez. O sea, que estabas modernizando, digitalizando un procesos súper, súper tradicionales que parece mentira que en esos momentos todavía existieran, ¿no? Efectivamente. Entonces, pues eso era, y fue un proyecto que me gustó un montón, también precisamente por eso, porque evolucioné ya por fin, ya había saltado ese periodo que sabía que iba a tener que ser técnico, que fue mi periodo en MS, ya con este salto ya cumplí más o menos el objetivo que tenía cuando empecé, cuando estuve en el máster, que era poder saltar hacia cosas más funcionales. Aquí eso, estaba de Product Manager, estaba trabajando con los equipos del banco, trabajando con los equipos del otro banco, trabajando con un montón de empresas que teníamos externalizados servicios, entonces para integrarnos con ellos, para obtener datos, para enviarles datos y todo, pues trataba con un montón de equipos, de empresas distintas, de países distintos, de formaciones distintas. Entonces, ahí ya había cumplido eso y bueno, el salto pues es obvio, ¿no? Si estoy trabajando en un banco que se está digitalizando, ¿cuál es el salto siguiente? Irte a la referencia. Claro. Es que precisamente te decía, estás digitalizando un banco porque es que ahora es cuando resulta más obvio tu salto hacia una fintech Exacto. o a un super fintech. Sí, bueno, yo ya lo considero neobanco porque ya de fintech no tiene mucho. Me cambié a Revolut, que al final es el banco digital por excelencia. Es el benchmark que utilizan todas las bancas tradicionales cuando hablan de digitalización. O sea, básicamente Hmm. todo banco que te quieras imaginar en España y que quiere digitalizarse, su resumen es queremos ser Revolut. O sea, Entonces, su punto de referencia, exacto. su imagen a imitar
pero que quizás es que vuelvo a lo mismo, no resulta tan obvio que una persona que viene de la trayectoria en la que tú vienes, salvo por esa etapa en la que estuviste trabajando en la digitalización de un banco, llegar a Revolut y no sé si mantuviste el rol de Product Manager. Ha evolucionado un poco. También te voy a decir, Revolut, pese a que es un banco que te esperas que haya mucha gente de ADI y de economía, Revolut es completamente ingenieros. De hecho, O sea, los es fundadores, una startup, o sea, perfil startup, ¿no? Aunque sea gigantesco, pero es ese estilo, ¿no? solo te digo que los dos fundadores, el CEO, que es Nick, es físico, y el CTO, que no me acuerdo su nombre ahora porque tiene un perfil más bajo en cuanto a perfil público, es ingeniero de software. Entonces, desde Es sus el inicios, es un banco hecho clásico, por ingenieros, claro, pero que es un ejemplo clásico tipo Silicon Valley, ¿no? No es, podríamos no decirlo. es el ejemplo tipo Botín o cualquiera de estos, sino que es más parecido a Uber que a, yo qué sé, que a BBVA. Es un banco hecho por ingenieros, como podríamos decir. Sí que es cierto que ahora están contratando ya a gente de banca, porque con el crecimiento que están teniendo Mm. y los productos que están sacando, pues necesitan gente con el expertise de banca, pero en su núcleo son ingenieros haciendo productos tecnológicos. ¿Y qué tal ahí? ¿Qué tal en Revolut? Pues súper sorprendido con el cambio. Al final, la evolución que ha habido de este banco digital, que claro, no voy a decir que sea la referencia en España, pero es uno de los bancos que yo consideraba más digitales que hay en España. Ver de repente Revolut, cómo funciona Revolut por dentro, es estar años luz, para bien y para mal, porque al final pues se nota que hay algunas cosas que, como han nacido digitales 100%, es alucinante cómo funciona, es alucinante la automatización que tienen y la optimización que tienen de todos los procesos, y al mismo tiempo se nota que el banco es más joven, entonces hay muchas cosas todavía por montar, por crecer. Vale, pero paremos en el tema banco porque, paremos, ¿no? Porque es que no es solamente un banco, ¿no? Porque de hecho hablaba contigo estas semanas sobre Revolut Business, Revolut People, o sea, están abriendo brecha por todas partes, ¿no? No sé cómo lo estáis viendo de forma interna esta parte. Si no me equivoco, algunos de ellos son productos que usabais de forma interna y que ahora se están vendiendo, se están sacando al exterior, pero se están metiendo en recursos humanos, se están metiendo en temas de CRMs. Entonces, ¿esto cómo encaja en Neobank? O sea, ya no es Neobank, es Neo, no sé. Eso a mí también me sorprende, lo he discutido también con algunos amigos de cuál es la estrategia de Revolut a largo plazo sacando estos productos. Yo creo que la idea básica es, joder, hemos hecho un producto interno para nosotros que funciona de la leche, vamos a sacarlo también, o sea, es una fuente de ingresos extra que puede servir. Bueno, luego ya lo que digo, esta es mi idea personal, no estoy diciendo que sea el plan de Revolut, pero imagino que estarán tanteando para que, si ven que eso funciona, pues seguir expandiéndose hacia productos más tecnológicos más allá del banco. Claro, pero todos estos son productos o servicios B2B. Pero Revolut históricamente no es un banco demasiado B2B, ¿o sí? No sabría decirte Claro, yo siempre en inicios. la publicidad y tal que he visto siempre ha sido como muy directo al que las personas individualmente se abran una cuenta y tal. Pero Claro, claro, todo esto es súper B2B. los inicios de Revolut han sido la tarjeta que usabas en tus viajes para Claro, claro, poder claro. cambiar la moneda y todo. Es Entonces, muy consumer. eso es muy consumer. Se están expandiendo mucho a negocios, pero no sé decirte qué cuota, qué margen, ni nada son sus objetivos, ni nada. O sea, esas cifras las desconozco. Pero bueno, que como decíamos al principio, hoy no sería el día de profundizar en qué es Revolut, cuál es su estrategia y tal, que oye, si algún día pues quieres presentarnos al CEO de Revolut y quiere pasarse por el podcast, encantados. Pero si ya para que nos queda poco tiempo, pero para indagar un poco más en cómo fue tu preparación o tu manera de afrontar los procesos de selección tanto en consultoría como en Revolut. Si no
no sé, ¿qué podrías decirnos sobre esta parte? Si fue difícil, si es natural, si tú pones las condiciones o las ponen ellos. Sé que es verdad que tu perfil no es el típico, ¿no? El típico que hablábamos de en consultoría, por ejemplo, de económicas o tal. Entonces, eh, hasta donde yo sé, tu perfil es un poquito más capaz de poner sus condiciones porque tenéis una demanda, o sea, os buscan bastante, ¿no? A vosotros. Estamos más demandados. Sí que es cierto que ahora ya esa demanda se va cubriendo porque ya hay mucha gente que entra en física y entra en matemáticas y tiene esta formación. Ya hay máster especializados en temas de inteligencia artificial, por ejemplo. Pero sí que es cierto que al principio cuando yo entré, pues decías que eras físico y ya no tenías que hacer más entrevista. Pero bueno, sí que es cierto que es muy importante tener un currículum bien preparado, y bien preparado no significa tener un currículum que sea visualmente bonito, tiene que ser el típico currículum de simplemente líneas, porque para empezar, muchas veces el primer filtro está hecho mediante procesos automáticos, y cuando aparece el típico currículum que tiene un sidebar con habilidades o con foto y eso, pues muchas veces el programa no sabe ni leerlo y se descarta. Entonces, tiene que ser un currículum simple, pero que esté claro, que cuente información, no meter paja. Y luego, de cara a las entrevistas, obviamente hay que preparárselo. Para preparárselo, pues puedes contactar a gente por LinkedIn de la empresa para que te cuente información, mirar vídeos en YouTube, mirar información en Glassdoor, en las típicas páginas que hablan de opiniones de la empresa, leerte de cabo a rabo la página web de la empresa con la que vas a hacer la entrevista, si tienen documentos de responsabilidad social o lo que sea, pues también leerlo. Pero ¿y tú crees que la gente hace esto que estás diciendo? ¿O crees que esto lo hacías tú, que no todo el mundo lo hacía y precisamente este es uno de tus elementos diferenciales? Pues según la persona con la que hables. Al final, cuando entras en consultoría, acabas dentro de una burbuja que te encuentras a gente muy preparada, entonces al final todo tu círculo acaba siendo gente que se está preparando también a ese nivel las entrevistas. Sí que es cierto que luego, pues gente que conozco de fuera de consultoría no se ha preparado tanto las entrevistas, pero depende mucho de también es el eterno debate de si tú tienes que tener un currículum para cada empresa o si tú cuando vas a entrar en una empresa y quieres entrar en esta empresa tienes que hacer un currículum expresamente para esa empresa. Al final es tiempo y dedicación que tienes que dedicar, pero nada sale gratis. Entonces yo soy siempre partidario de, incluso aunque quieras meterte en carniceros Pepe, investiga quién es Pepe por lo menos. Sí, sí. Sí, hombre, igual el dónde te metes, sí, pero ya has hablado de un nivel de sofisticación de la preparación bastante importante. Pero bueno, Ahí siempre he sido supongo. muy incisivo. Sí, sí, no. Como físico te pega esto de preparártelo bien, obviamente, ¿no? Y que, oye, que tampoco es tan raro, pero pues a lo mejor también yo vengo de un mundo donde importa más el portfolio que el currículum. Entonces, pues me resulta un poco extraño, pero aún así lo entiendo. Ahora, ¿es lo mismo entrar en consultoría que entrar en Revolut? ¿Hay diferencias en Revolut o en cualquier otra de este estilo? Porque, claro, Depende la, el tipo de empresa es muy diferente. Depende la consultora. Hay consultoras que es muy difícil entrar, sus entrevistas son muy complicadas. Bueno, antes de decir esto, lo que quería terminar de las entrevistas es, yo creo que la clave para hacer bien una entrevista es que la entrevista sea una conversación, no sea una pregunta-respuesta, sino que se convierta más en una conversación, porque al final estén los dos a gustos, la impresión que se va a quedar el entrevistador va a ser buena. Entonces yo creo que el objetivo es ese. Entonces hay que tratar siempre de buscar una conversación. En ese sentido, consultoría, hay consultoras que te hacen preguntas súper extrañas que en física se conocen como problemas de Fermi. A mí, para ponerte ejemplo de consultoras, de preguntas que me han hecho en entrevistas de las que luego tuve oferta, me preguntaron cuántos coches rojos hay en Madrid, cuánto cuesta un aerogenerador, que son preguntas que de repente, ¿cuántos coches rojos hay en Madrid? No sabes ni siquiera para qué te están preguntando eso. Y tú tienes que razonar y sacar un número. No vale decir, pues yo creo que 5.000. No, tienes que justificar por qué has llegado a ese 5.000, porque el 5.000 realmente no importa. Lo que importa es ese razonamiento que has tenido. En ese sentido, pues bueno, depende mucho la consultora. Las entrevistas con Revolut fueron complicadas. No voy a decir que
que han sido fáciles, diría que han sido de las más difíciles que he hecho. Hay preguntas también del estilo de problemas de Fermi que acabo de decir, pero hay una cosa buena de Revolut para nosotros los españoles, y es que tiene una cultura muy anglosajona. Y los anglosajones, si te ven con ganas de trabajar, tienes mucho hecho. En las empresas españolas tienes que justificar todo con títulos, tienes que justificar hasta por qué te llamas Carlos, mientras que los anglosajones, si te ven preparado y te ven con ganas de trabajar, ya tienes mucho ganado. O Pero sea vamos, que no es tanto una cuestión de titulitis, que se dice tanto que ya tenía que salir esta palabra en algún momento del episodio, sino que es actitud, ¿no? Mucho sí, en... a ver, los títulos te los piden, pero no es el Sí, requisito de la empresa, pero no sí es que el es cierto que factor importante. luego tienen un proceso de verificación de que todo lo que tienes en el currículum es verdad. Y yo he tenido que dar el título de la carrera, los títulos de mis másteres, he tenido que justificar Mm. que he trabajado en MS, que he trabajado en Accenture, o sea, tienen un proceso de verificación, pero pues si te ven con ganas de trabajar y te ven una persona capaz, para adelante. Bueno, pues yo creo que nos hemos quedado con una buena fotografía de tu carrera profesional, de cómo la has planteado, de cómo de forma consciente has pretendido llegar hasta donde estás. Y la última pregunta de lógica sería, ¿dónde te ves en 2 años y dónde te ves en 10 años? Si es que quieres hacer un ejercicio de pronosticar este tipo de cosas o simplemente no lo has valorado todavía. A ver, en 2 años es un periodo de tiempo muy corto, 2 años seguro que sigo en Revolut, o sea, estoy encantado en Revolut, con lo cual O sea, sé que esa es tu intención, por lo menos, ¿no? sí, sí, veremos a ver si no Revolut hay crisis por ahí. o algo del estilo, ¿no? O sea, que estás cómodo en esta etapa de tu vida, por así decirlo, ¿no? Ni siquiera algo del estilo, o sea, yo creo que 2 años en Revolut, no, es que ni siquiera en el tiempo en el que te has acomodado bueno, no acomodado, sino en el tiempo en el que ya aprendes cuáles son tus funciones y llevas 2 o 3 proyectos en la empresa, que es cuando ya empiezas a ver si te gusta o no la empresa, ya han pasado 3 años prácticamente. O sea, no, yo no soy Hmm, una persona que crea que en 3 meses sabes si la empresa te gusta o no, ya. salvo que tengas clarísimo que no te guste. En Claro, plan, sí. mira, Eso sí se nota rápido. no me gusta ver estómagos, pues no me voy a hacer cirujano. No necesitas 3 años para saberlo. Claro. En 10 años, pues ya veremos. 10 años, llevo 5 años de experiencia laboral, es duplicar Hmm. mi futuro. Entonces, no lo sé. Sí que es cierto que según voy subiendo en seniority, que se dice, los cambios tienen que ser menores. O sea, no tendría sentido que me esté cambiando cada 2 o 3 años siendo un jefazo de Revolut, por ejemplo. Entonces, No, pero, por ejemplo, se me ocurren así súper a grandes rasgos. Salir de España, una opción, ¿no? ¿Lo a valoras como ver, opción? yo en Revolut ahora estoy trabajando a nivel global, o sea, Sí. estoy llevando todo un equipo a nivel global y yo cada día hablo O sea, que ya estás con fuera de gente. España aunque trabajes desde Madrid, ¿no? Yo estoy contratado Claro, claro. en Londres directamente, o sea, yo no Ya, estoy ya. contratado en España. Sí, no, me Entonces, refería más, pues yo qué sé, a una Big Tech, Silicon Valley, algo así. Aunque en realidad podrías trabajar desde aquí, pero ¿te ves yendo a un Alphabet o algo así, por ejemplo? yo creo que se vive muy bien en España, o sea, que no es, a mi plan a largo plazo no pasaría por irme Vale. a un Silicon Valley o irme a un Londres o irme a un Dubai, salvo que sean cosas puntuales, pero en España se vive muy bien, el clima es muy bueno, se come muy bien, tengo aquí la familia, tengo aquí mi vida, Eres muy no me veo. castellano, lo sé de a buena tinta. No, y la otra opción pues, que estaba diciendo, como decía abuela pluma, pero sería el ir a un lugar más pequeño con un cargo de mucha más responsabilidad. Por ejemplo, ir a una startup emergente o incluso emprender, que esto ya sería una opción C. ¿Te ves en alguno de Irme, esos escenarios? voy a empezar con la última, emprender. Yo no estoy muy por la labor por emprender ahora mismo. Recuerdo un comentario que hizo mi tío hace muchos años, que es qué bien se está trabajando para otras personas.
ahora mismo yo estoy muy contento como para plantearme en montar mi propia empresa, porque al final requiere muchísimo sacrificio, requiere muchísimo tiempo, requiere muchísima dedicación. ¿No te ves teniendo una idea tuya que querer implantar y desarrollar en el mundo? Ideas tengo, no voy a decir muchas, pero he tenido a lo mejor 3, 4 ideas a lo largo de estos 5 años que un año, 2 años después he visto, mira, pues se han montado una startup en Barcelona, en Silicon Valley y en París con esta misma idea, pero de tener esa idea, decir, venga, voy a dejar mi trabajo y voy a Hmm. montar eso, estoy muy contento en mi trabajo y tengo demasiadas buenas condiciones como para verme en esa Hmm. necesidad. O sea, estás Y luego, calentito donde estás, ¿no? y luego Y también, ahí al fuera hace final, frío. y para el tema startup, dentro del mundillo, de la burbuja en la que yo estoy, es mucho también por ponerse la firma de soy CEO and founder en LinkedIn. Sí. Y yo no soy así. O sea, yo no intento no trabajar por el currículum, sino Pero y por el por llegar a aportar. la opción B que decíamos de llegar a un sitio emergente, pero con buenas condiciones, con buenas posibilidades, pero sí que a lo mejor entrar con un currículum interesante y a lo mejor cerca por lo menos de un alto management o un C-level, de una startup que tenga un proyecto que busque un perfil como el tuyo o algo así. O sea, digamos, bajar del nivel de empresa, pero subir de cargo. Estaría Que por ver. No, esto ocurre mucho, o sea, es bastante lógica la pregunta, creo yo. estaría por ver. No es mi plan ahora mismo. O sea, ahora mismo veo que puedo crecer un montón en Revolut. Veo que esa oportunidad de crecimiento la tengo. O sea, no es que simplemente pueda crecer y yo tengo un techo de cristal, sino que yo no veo un techo de cristal para seguir creciendo. Entonces, mi idea ahora es seguir creciendo en Revolut. Vale. Ya veremos, 10 años me parece un plazo demasiado grande como para No sabemos ni cómo va a estar. ser la tecnología en 10 años, ¿no? Claro, ahí está por ver. Veremos a ver si en 3 años no me han sustituido por ChatGPT, pero por el momento la idea es seguir en Revolut. Bueno, pues yo creo que ha quedado un episodio muy interesante. No sé si quieres añadir algo más o cerramos capítulo. Sí, voy a aprovechar 2 minutillos que me he acordado a raíz justo de esto último que acabas de decir, de dónde me veo. Me he acordado de una conversación que tuve con mi hermano hace poco, hablando precisamente de objetivos profesionales y empresas y eso. Y es que yo creo que hay muchas veces que tenemos un enfoque incorrecto de qué queremos hacer con nuestra carrera profesional. Es decir, hay muchas veces que tenemos una empresa fija en la que queremos trabajar y no tenemos claro qué queremos hacer dentro de la empresa. Yo creo que tiene que ser al revés, que tenemos que tener claro un objetivo de yo quiero trabajar ayudando personas. Y puede ser súper difuso, pero tener un objetivo claro y ser mucho más flexibles en las empresas que te llevan ese objetivo. O sea, si tú quieres ser el as de la inteligencia artificial, no hace falta estar en OpenAI, no hace falta estar en Google para serlo. Entonces, la gente no tiene que centrarse en quiero trabajar en Google, sino que se centre en ese objetivo difuso. Según vas trabajando, ese objetivo se va a ir afinando, se va a ir perfilando y se va a ir modificando, porque según vas trabajando, lo comentaba al principio, vas a descubrir un montón de trabajos, un montón de puestos, un montón de funciones que a lo mejor no sabías ni que existían y que cuando descubres que existen resulta que te encanta. Entonces a lo mejor ese objetivo inicial que tú tenías ahí, que era, por ejemplo, yo hacer un doctorado, estás viendo que tu vida te está llevando por otro lado y estás descubriendo que este objetivo de aquí le puedes mover aquí a otro lado. Perdona, estaba haciendo gestos con esto y no me he dado Bueno, cuenta que me buscas. no pasa nada. Para los que no vean el vídeo, simplemente Carlos gesticula mucho al hablar. Y eso, y simplemente ese es una retroalimentación de Hmm. tienes que ir eligiendo tu trabajo para acercarte a ese objetivo y ese objetivo al mismo tiempo va a ir cambiando en función de lo que tú vayas trabajando. Hmm. Entonces, yo creo que esa es la clave para poder ir estableciendo una conexión y un camino profesional y una carrera profesional que no sea ir dando tumbos de una empresa a otra o ir a una empresa porque me gusta esta empresa, pero luego descubrir que dentro no están haciendo lo que a ti te gusta. Sino que Entonces, importa más el cómo que el dónde, ¿no? exacto, Cómo te forjas tú a ti mismo que el dónde lo hagas, ¿no? Siempre y claro. cuando estés en un lugar con unos mínimos, ¿no?
Claro, tú vas a tener un objetivo, probablemente habrá una empresa que tenga ese mismo objetivo y el camino para llegar ahí es lo de menos. O sea, no tienes que, no hay que establecer un plan, por ejemplo, eso, ¿dónde me veo en 10 años? Pues si me veo yéndome a una startup o quedándome en Revolut o montando mi propia empresa, Da eso no es igual, importante. O da sea, igual, claro. la pregunta sería, ¿cuál es tu objetivo a cumplir en 10 años? Y entonces, a lo mejor ese objetivo me lleva por Revolut, a lo mejor me lleva por otra startup o a lo mejor me lleva por irme al campo a criar cerdos. O sea, que a ti lo que te motiva es tener una meta personal y ya veremos cómo hago para llegar hasta allí, ¿no? Si Una es meta el... profesional. Sí, pero tuya, no compartida con el resto de la empresa. O sea, no buscas quién te va a llevar hasta ahí, sino qué voy a hacer yo para llegar hasta ahí, ¿no? La idea sería que el objetivo de la empresa esté alineado con el tuyo. De hecho, Claro, es lo que se busca según vas subiendo en categorías de empresa. La idea es que los que ascienden es porque tienen sus objetivos profesionales alineados con los objetivos de la empresa. Yo no tengo ningún sentido. Si yo me quiero dedicar, mi objetivo profesional es hacer que los coches sean autónomos, no tendría ningún sentido hacerme directivo de Revolut. A lo mejor podría ser un analista de Revolut aprendiendo inteligencia artificial en Revolut porque luego voy a saltar. Entonces, claro. yo creo que sobre todo es tener claro ese objetivo profesional y ser flexible cómo llegar a ese objetivo y ser flexible de que ese objetivo profesional pueda cambiar. Bueno, pues yo creo que es el lazo perfecto para este episodio. A mí me has hecho pensar mucho, espero que a las personas que nos estén escuchando también. Y he aprendido mucho también, sobre todo porque en general hemos hablado de un mundo por el que yo no he pasado y que tengo muy poca información. Oye, pues apertura de mente en general. Así Sí, al que, final he contado poco de lo que hacía, de lo que hago en Revolut, pero bueno, ya se quedará bueno, para, para dentro de 10 años. objetivo pendiente o para una tertulia, que cuando, oye, haya... Revolut está dando noticias, ¿eh? O sea, que en la próxima tertulia, si quieres, profundizamos un poquito más en Revolut. Podemos comentar algo más, sí. Pero bueno, me quedo contento con eso. Espero que le sirva a la gente para, pues eso, para reflexionar. Probablemente, si están empezando su carrera profesional, sean cosas que no se hayan planteado, pero tengan a sus padres, tengan amigos, tengan tíos que su carrera profesional sea muy distinta de lo que ellos pensaban cuando eran más jóvenes y con suerte están encantados con su carrera profesional. Entonces, es una invitación a la reflexión a todo el mundo. Seguro que tú mismo, Guille, no te veías hace 10 años haciendo un podcast y trabajando en lo que estás trabajando. O a Bueno, lo mejor no hace 10 años, pero hace 20. no, hace 20 desde luego que no, pero no me imaginaba nada. Pero sí que más o menos estoy en la línea en la que tenía más o menos pensado y eso no, por lo que he estado escuchando hoy y debatiendo contigo, no tiene por qué ser algo bueno, sino que a lo mejor me he pasado de tozudo, de R que Es, R con mi objetivo, ¿no? hay que ser introspectivos y siempre ir viendo, replanteándose, recalibrando. Es algo, yo creo que es sano para conocerse a sí mismo. Pero también es divertido eso de el Guille de 17 años, ¿qué pensaría de mí si supiese que ahora soy empresario? O el Carlos Claro, de 17 años que estaba por ahí haciendo el gamberro, ¿qué pensaría de mí si supiese que iba a acabar trabajando en banca? O sea, claro, o sea, son y reflexiones interesantes. lo que está claro es que de lo que te imaginabas a lo que es cambia bastante. Pero bueno, aunque sí que tengas siempre la mirada puesta en un objetivo un poquito lejano, porque sabes que luego va a cambiar según te vas acercando, pero te mantiene andando, que es lo importante, ¿no? Y En movimiento. sobre todo que si miras atrás, no ves que te has traicionado a ti mismo. O sea, Ni te has quedado quieto tampoco. claro, ves el Carlos de 17 años, ¿qué pensaría si estuviese trabajando en banca? Pues a lo mejor si solo le das ese contexto, dice, ah, pues te has traicionado a ti mismo porque tú querías ser cantante de rap, o querías Mm. ser albañil, o querías ser carnicero en Carnicerías Pepe, que decía antes. Sí, en tu Pero, caso estar en un doctorado o algo así. Pero bueno. pero si ves todo el camino que has seguido, dices, joder, no me he traicionado en ningún Mm. momento. Mm. Entonces, es algo que yo creo que siempre hay que estar recalibrando y que es lo que va a hacer que estemos contentos con nuestra vida. Bueno, pues nada, emplazamos un episodio para dentro de 10 años
Y a ver qué ha quedado de todo lo que hemos hablado hoy. Sí, pues Ojalá, ¿eh? nos escuchamos esto y dentro de 10 años decir, qué estúpido eras, Carlos, Seguro macho. que no existen ni los podcasts en general, o sea que, pero bueno. Un holo podcast tendremos que hacer. Claro, serán hologramas o algo así. Bueno, pues oye, Carlos, no te quito más tiempo. Ha sido un placer como siempre. Te vamos a tener que dar una taza, como hacen en el hormiguero, por asistir tanto a nuestro podcast Sí, y sí, a el las... problema es que ya me la habéis dado. No te acordarás, pero ya me la habéis dado. Sí, sí. Ahora hay que mejorar ese regalo, ¿eh? No, ahora tenemos que hacer, claro, ahora tiene que ser otra cosa, ¿no? No una taza. Pero Claro, bueno, a ver si colaboráis con alguna empresa de coches o algo y coches hacéis el... autónomos sobre todo. A mí me gusta conducir, o sea que tampoco habría... No, no me voy a poner exquisito todavía. Bueno, pues a las personas que nos habéis acompañado hasta aquí, agradeceros vuestra persistencia y que nos escuchamos en el próximo episodio de Brands for Future. Un saludo y muchas gracias.